Así es como tiene que ser. Así es como tiene que ser de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. El cristianismo moderno no dice eso. El cristianismo moderno dice que yo puedo conocer a Cristo y mi vida puede continuar como estaba anteriormente. Which is completely nonsense. Que el Dios Todopoderoso, Creador del universo, venga a vivir permanentemente en una persona y que esa persona continúe viviendo de una forma que es contraria a ese Dios Todopoderoso, nonsense. No encaja, no cuadra. All right. Yo le pedí por favor que guardara por ahí, tuviera a la mano el imán que hemos preparado como recuerdo de este día. Quizás teníamos que haberle puesto la fecha en algún lugar, pero ni modo. La frase que está ahí, hay una frase, hay un dicho y hay una porción bíblica. Yo creo que es prudente definir qué es lo que dice ahí, bíblicamente. Usted dice, pero ¿por qué tiene que definirlo? Yo sé leer, esto es bien claro, porque ahí lo que dice es, ningún éxito humano puede compensar el fracaso en el hogar. La primera parte es fácil, ningún éxito humano, logros académicos, riqueza material, popularidad, ninguna de esas cosas que el mundo define como éxito puede compensar o puede ocupar el lugar del fracaso en el hogar. De primera intención, cuando uno lee esto y uno es creyente, uno es de Cristo, la frase puede compensar el fracaso en el hogar tiende a hacer pensar a las personas que si sus hijos y su esposa y su hogar no funciona como la Escritura dice que debe funcionar, pues usted ha fracasado. Yo someto a su consideración que eso necesariamente no es correcto. Lo que hace de mí un fracasado, es no hacer lo que la Escritura dice que yo debo hacer. Como siempre decimos en la iglesia, cuando le escribo algo, sea un texto, sea un email o lo que sea, ahora sí que lo tienes que bajar un poquito. Gracias. Sea lo que sea, algún comentario, alguna información que yo le pueda dar, siempre irá acompañado de un pasaje bíblico. Y le he dicho que lo que es importante no es lo que yo diga, lo que es importante es el pasaje bíblico. Amén. Lo que dice la Escritura. Así que la cuestión aquí de fracasar en el hogar está no en el resultado, si mis hijos salen buenos o mis hijos son temerosos de Dios o mis hijos son personas responsables, pues entonces soy exitoso. Si no lo son, soy fracasado. Necesariamente eso no es de esa forma. Lo que me convierte en un fracasado en el hogar es no haber hecho lo que debía haber hecho. Y gracias por preguntar qué es lo que debía haber hecho que no he hecho. El pasaje que tiene ahí le dice qué es lo que debió haber hecho. Si usted ha hecho eso, independientemente de cuál sea el resultado, usted no va a ser una persona que ha fracasado en el hogar. ¿Y qué es lo que debe hacer? Confiar en Jehová, en el Señor, con todo su corazón. Si usted ha confiado en el Señor con todo su corazón, en su rol de padre, en su rol de madre, en su rol de esposo, independientemente del resultado, usted no va a ser un fracaso. Si usted ha rehusado apoyarse en su propia prudencia, si usted ha dicho, yo no me voy a dejar llevar por mi propia opinión, yo no me voy a dejar llevar por mis propios sentimientos o por mis emociones o por lo que yo pienso, usted no va a ser un fracaso en su rol en el hogar. Si usted ha determinado que usted va a reconocer a Dios en sus caminos, si usted va a poner a Dios primero que todas las cosas, si usted se va a preguntar qué es lo que Dios quiere en este asunto, en esta crisis, en este cambio, en este desafío, usted nunca va a ser un fracasado.
Y si usted decide, yo no voy a ser sabio en mi propia opinión, yo lo que voy a hacer es temer a Dios con la ayuda de Él y voy a apartarme del mal, usted nunca será un fracasado en su hogar. Independientemente de cuál sea el resultado humano, sea que sus hijos salgan hijos que caminen con Dios, gloria a Dios. Usted va a ser una persona exitosa porque usted ha hecho lo que Dios le manda hacer. Amén. En última instancia, cada uno de nosotros, incluyendo nuestros hijos, tienen libre albedrío y ellos van a tener que decidir qué es lo que van a hacer con el Señor. Fracasamos cuando nosotros no confiamos en Dios como padres y madres. Cuando nosotros no confiar es obedecer. Ahí fracasamos. Fracasamos cuando insistimos en que nuestras opiniones, nuestros sentimientos, nuestro entendimiento, nuestras emociones sean las que determinen qué es lo que es bueno y qué es malo, qué debo hacer, qué no debo hacer. Fracasamos cuando decidimos no poner a Dios primero, no dejar que la palabra de Dios sea la corte final de arbitraje en todos los asuntos de mi vida, y en particular en mis asuntos en mi hogar. Fracasamos definitivamente cuando insistimos en ser sabios en nuestra propia opinión. La Biblia dice esto, pero yo creo tal cosa. Pero como me hicieron tal cosa, aunque la Biblia dice que yo debo devolver bien por mal, pero yo voy a devolver lo que yo quiera devolver. Voy a ser sabio en mi propia opinión. Rehusar temer a Dios, tener reverencia por Dios. E independientemente que de la Biblia dice, apártate del mal, voy a insistir en mantener amistades, compañías, circunstancias que son contrarias a la bondad y el amor de Dios. Ningún éxito humano puede compensar el fracaso en el hogar. En septiembre de 1984, un señor norteamericano, Richard Marks, Ruby Marks, me regalaron una Biblia Thompson de estudio y me la dedicaron. Y me la dedicaron con ese pasaje bíblico, obviamente en inglés. And he said to me, live your life according to what the Bible teaches here, and you and your wife will be successful parents. Tomó un poco de tiempo reconocer y enderezar, dejar que Dios enderezara la nave, pero en el día de hoy, pues, mi esposa y yo nos consideramos ser padres que no han fracasado. Porque hemos hecho esto, el resultado no es lo que determina. Esta mañana Rosa y yo estuvimos hablando, tuvimos una conversación como de 15 minutos precisamente sobre eso, recordándonos el uno al otro de que el hecho de que nuestros hijos le sirvan a Dios no es lo que determina si hemos fracasado o hemos tenido éxito. Lo que determina eso es que nosotros decidimos obedecer a Dios, decirle que no a nuestras emociones y sentimientos, preguntarnos qué es lo que es importante para Dios, no qué es lo que es importante para Rosa o qué es lo que es importante para mí. En esta familia, ¿qué es lo que es importante para Dios? Decirle que no a ser sabio en nuestra propia opinión. Temer a Dios. Y sobre todas las cosas, con la ayuda de Dios, identificar lo que es mal, lo que es malo, lo que es malverso, lo que es dañino y apartarnos de eso. Señor, tenga misericordia de cada uno de nosotros. All right? So, busque su Biblia, o si no tiene su Biblia, busque su bosquejo. Si no tiene, debe tener un bosquejo, ¿verdad? Okay. No vamos a escribir mucho. No creo que vamos a cubrir todos los puntos de la enseñanza. Así que si quiere ver cómo termina la enseñanza, va a tener que venir la semana que viene, que sería muy buena idea. Okay. La porción bíblica es 1 de Juan, capítulo 3, versículos del 11 al 24. Hemos estado en una serie de enseñanzas que hemos titulado Señor, rehúso servirte indolentemente. Indolentemente es servirle a Dios irresponsablemente.
es descuidadamente. Yo no quiero servirte descuidadamente. Yo no quiero servirte indolentemente. Yo quiero servirte como tú te mereces. Yo quiero servirte verdaderamente. Yo quiero servirte de todo corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? En ese proceso, pues, hemos estado viendo la enseñanza de Primera de Juan, que es extraordinaria. Y hoy llegamos a este punto donde la esencia del mismo, si se fuera a resumir, se debe resumir en amar a mi hermano es un asunto de vida o muerte. By the way, compartía con alguien hoy, ahorita, no me acuerdo quién fue, que Rosa no solamente es mi esposa, ella es mi hermana en Cristo. Y yo también, soy tu hermano en Cristo. Así que la enseñanza tiene aplicación para los dos aquí. All right. So, vamos a leer de forma antifonal. Eso quiere decir que yo leo el primer versículo y usted lee el próximo. ¿Está bien? No tiene que ponerse de pie. Puede, aunque, ¿sabe qué? Póngase de pie un momentito. Para aquello de aprovechar, hoy es un día especial. Día de las Madres. ¿Ok? Los que puedan, los que no pueden ponerse de pie, no se pongan de pie. Ok. Yo leo el primer pasaje y usted continúa luego de mí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia. Y todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Señor, bendiga su palabra y nos ayude a hacer una buena exposición. Puede sentarse y que tengamos una disposición, correcta. Que seamos humildes y que en vez de rechazar la palabra, nos apropiemos de ella. Porque si nos apropiamos de la palabra, el resultado va a ser que vamos a madurar espiritualmente. Nuestros sentidos van a ser ejercitados y el resultado va a ser discernimiento espiritual en nuestras vidas, que nos va a ayudar eventualmente a poder discernir entre qué es correcto y qué no lo es, qué es provechoso y qué no lo es. En el 1981, en enero de 1981, la guerrilla colombiana estaba altamente activa en aquel entonces. Entre las cosas que hicieron en ese 1981 fue que secuestraron a un norteamericano llamado Chet Bitterman. Luego lo mataron y dejaron su cuerpo abandonado en su automóvil. Eso fue en el 1981.
En abril del 1982, como una demostración de buena voluntad, las iglesias y los grupos cívicos de Lancaster County, en Pensilvania, esa era el área natal de Bitterman, regalaron una ambulancia al estado de Meta, en Colombia. Ese fue el estado donde Chet fue asesinado. Los padres de este hombre viajaron a Colombia para la presentación del vehículo a las autoridades. En la ceremonia de entrega, la mamá de este hombre que fue asesinado tuvo la oportunidad de expresarse y hablar con las personas que estaban presentes allí. Y esto fue lo que dijo: podemos hacer esto, regalar esta ambulancia, viajar desde tan lejos para hacer esto. Podemos hacer esto porque Dios ha removido el odio de nuestros corazones y lo ha reemplazado con su amor. La palabra de Dios es clara, enseña que debemos amar a nuestros semejantes, pero es aún más clara en el hecho de que todos los que están en Cristo deben amar en forma especial a los que son de la familia de Dios. La palabra enseña que los cristianos se aman los unos a los otros simplemente porque han nacido de Dios, y el hecho de que han nacido de Dios los convierte en hermanas y hermanos en Cristo. There's no choice. El texto que le envié en el día de ayer, ¿alguien se acuerda del título? Paga lo que debes. Exactamente. Me imagino que mucha gente no lo leyó. Después del título dijeron, no voy a leer esto. Pero si lo leyó, sabe que lo que debemos hacer, dice, no le debas nada a nadie, Romanos, excepto el amar. Estamos obligados a amar. El amor que hemos recibido de Dios, tenemos una deuda diaria, continua, que tenemos que pagar. Amar a nuestros semejantes, amar a nuestros hermanos en el Señor Jesucristo. Hace ya varias semanas que estudiamos esta parte anterior, pero en el capítulo 2, versículos de 7 al 11, el tema es la comunión entre los hermanos. Y Juan dice que el amar a mis hermanos es un asunto de luz y tinieblas. No tenemos tiempo en la tarde de hoy para entrar detenidamente en eso. Ya lo hicimos hace varias semanas atrás. Y ahora en el versículo que leímos en el día de hoy, capítulo 3, versículos del 11 al 24, el énfasis es en relación, y lo que Juan nos dice es que amar a mi hermano es un asunto de vida o muerte. Versículo 14 dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y esa muerte es muerte espiritual. El que no ama a su hermano no ha nacido espiritualmente. No es que nació espiritualmente y volvió a morirse espiritualmente, porque eso bíblicamente es imposible. La palabra de Dios enseña que cuando se trata del asunto del amor, hay 4 niveles relacionales en los cuales las personas pueden vivir. 4 niveles relacionales en términos de relación en cuales las personas, los seres humanos, pueden vivir. Para efecto de la enseñanza, en sus notas, por favor, ahí donde dice 4 niveles relacionales en los cuales una persona puede vivir. Los primeros 2 niveles en los cuales una persona puede vivir, se refieren a los niveles en los cuales la persona que no es cristiana, que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu de Dios viviendo en ella, vive. Los primeros 2 niveles. El tercer nivel sugiere la persona que le sirve a Dios indolentemente. Y el último nivel sugiere una relación que es compatible con el amor cristiano genuino, verdadero. Así que veamos primeramente el primer nivel. 4 niveles relacionales en los cuales una persona puede vivir. Primero, una persona puede vivir matando. Nivel de muerte, matando. No se llene de pánico. Sea paciente, vamos a ver ya mismo de qué es lo que queremos decir.
Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 11 al 12. Está en sus notas, está en el bosquejo. Por favor, denme la oportunidad de explicar un poquito lo que el pasaje nos está diciendo. Juan comienza en el versículo 11 a decir, este es el mensaje que habéis oído desde el principio. El principio es desde la proclamación del Evangelio, desde el momento en que el Evangelio comenzó a ser proclamado, el amor es el tema central. El mensaje que hemos oído desde el principio es que nos amemos unos a otros. Y el punto es que, ¿por qué eso es de esa forma? Porque el amor no solamente, bíblicamente definido de paso, el amor bíblicamente definido no solamente es un deber de todo cristiano debe amar. ¿Cuántos son cristianos? Usted es cristiano, usted debe amar. Debe amar. Debe amar. Amar. Debe amar. Hermana Daisy, levante la mano. Daisy no está aquí. No hay problema, está chévere. Me alegro. Los otros días estábamos visitando a mi mamá, donde mi mamá reside en este momento, ¿verdad? Y teníamos un tiempo allí de adoración y era en español y había muchas personas envejecientes a nuestro alrededor, todas pendientes de lo que estábamos haciendo, bueno, estábamos riendo, estábamos cantando y hay una señora afroamericana que se llama Miss Betty y Miss Betty es bien dulce, bien linda y bien dulce y Miss Betty está mirando y está ahí mirando y el punto fue que ella se fue empujando en su sillita hasta que cayó ahí donde estábamos nosotros. So, Daisy le dice, I love you. Y ella no puede hablar mucho, pero dijo, I love you too. Y hizo así. Y Daisy, que es bien grandota, se levantó, ¡fua! Y se abrazaron y empezaron a llorar las dos como dos magdalenas. Eso se repitió como 5 veces. Y yo estoy observando, yo estoy mirando la cara de Daisy, ¿sabes? Ese rostro lo que reflejaba simplemente era el amor de Cristo y se acabó. Nada más. El amor no solamente es un deber del cristiano, de todo cristiano debe amar, bíblicamente definido. No por Oprah, no por Laura de América, no por la televisión, no por las telenovelas y nada de eso, sino por la palabra de Dios. Así que el amor no solamente es un deber de todo cristiano, el amor es prueba de que el cristiano verdaderamente lo es. That's what that means. Y este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Caín, hermano de Abel, hijo de Adán y Eva. Caín no era ateo, vamos a hablar de eso hace un momento. Caín era un adorador. Vino a adorar a Dios a su manera. Tremendo problema. Porque para adorar a Dios hay que adorarlo a la manera de Dios. Aparente adorador de Dios porque trajo una ofrenda de adoración a Dios, pero por dentro hijo de Satanás. Por eso que dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Esa palabra maligno, subráyela, que es fea. Maligno es algo malo. Maligno es algo que está en activa oposición a todo lo que es bueno. Cuando se refiere a una persona, se refiere a alguien que trata de arrastrar a otros a la corrupción y a la destrucción que le espera. Así de malo es. No solamente yo voy a ser destruido, no solamente yo voy a experimentar corrupción, pero yo me voy a llevar conmigo todo lo que yo me pueda llevar.
No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Por qué razón? Escucha la respuesta. Porque sus obras, entiéndase su ofrenda, eran malas. Porque su actitud era pecaminosa y su corazón estaba lleno de odio y de homicidio. Los líderes religiosos en el tiempo del ministerio terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo eran de esa forma también. Eran gente que eran altamente religiosos, toda clase de rituales, adorando al Dios Padre del Señor Jesucristo, pero adorándolo a su manera, incorrectamente. Este nivel relacional en el cual podemos vivir matando o muerte, de más está decir que es el nivel más bajo en el cual una persona puede vivir matando. Es el nivel donde Satanás existe, es homicida, dice la Escritura, desde el comienzo. De paso, desde el comienzo de su carrera de ángel caído, eso es lo que Satanás siempre ha sido. En Juan capítulo 8, versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Usted sabe a quién le está hablando a Jesucristo? Está hablando, los que mencioné hace un momento, a los líderes religiosos de aquel entonces, fariseos, saduceos, escribas, todo este montón de gente religiosa que por fuera daban la impresión de que eran gente buena, pero que dentro de ellos, en su interior, su corazón estaba lleno de odio y de homicidio. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y mira lo que dice: él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, porque es mentiroso y el padre de toda mentira. Ahora, por otro lado, podemos decir que el cristiano verdadero, y es triste que haya que clarificar el hecho de que hay cristianos verdaderos y hay cristianos que no lo son. Pero en el día en que vivimos es necesario clarificar eso. El cristiano verdadero. A escuchar, y de paso es lo mismo que está Juan ahí enfatizando, porque lo que sucede en el día de hoy sucedía desde el mero comienzo de la fe cristiana. Lo único que la magnitud y el descaro en el cual sucede en el día de hoy es una cosa que no se puede describir con palabras. El cristiano verdadero ha escuchado desde el principio que deben amarse los unos a los otros, versículo 11 que leímos hace un momento. El principio es familia. Para el apóstol Pablo, sin duda alguna, el asunto del origen de las cosas era muy importante. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Si mi experiencia espiritual, cada uno de nosotros, aunque no nos demos cuenta o no, sí, tenemos una experiencia espiritual. Tenemos un aspecto espiritual, tenemos un aspecto físico, tenemos un aspecto emocional, y tenemos un aspecto relacional y tenemos un aspecto espiritual. Lo que hablamos en este momento es cuál es el origen de ese aspecto espiritual que nosotros tenemos, nuestra experiencia espiritual. Y si nuestra experiencia espiritual se origina con el Padre Celestial, pues entonces el resultado va a ser que nos vamos a amar los unos a los otros. Pero si nuestra experiencia espiritual se origina con Satanás, que es padre de mentira, el resultado va a ser maldad. El resultado va a ser muerte. Y Caín es un buen ejemplo de una vida de maldad, una vida de muerte. En Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 16, que no tenemos la oportunidad de leer en este momento, se narra la historia, esta dinámica entre Caín y su hermano Abel. Los dos fueron hijos de los mismos papás. Los dos escucharon lo mismo. Los dos, sin duda alguna, pudieron escuchar de sus padres la grandeza de Dios, la bondad de Dios, la santidad de Dios, la entrada del pecado al mundo. Pudieron escuchar
la forma correcta de adorar a Dios. Pudieron ser instruidos en todo lo que tenía que ver con Dios por parte de sus padres, de Adán y Eva. Cómo sobre ellos vino maldición y cómo Dios en su amor proveyó un medio, un mecanismo, un sacrificio que iba a tomar el lugar del pecado de ellos. Todo eso que acontece, sin duda alguna, a Caín y Abel tienen acceso y escuchan de ellos. Y por consiguiente, ambos quisieron ofrecer ofrenda en el altar de Dios. Y como dije hace un momento, pues Caín no era ateo, ni siquiera agnóstico. Caín era presentado aquí como un adorador. Escuche que es importante. ¿Y cuál es el punto? El punto es que los hijos del diablo muchas veces se disfrazan de cristianos y asisten a reuniones religiosas y también suelen traer ofrendas. Sin lugar a dudas, estas cosas por sí solas no validan el hecho de que una persona ha nacido de Dios. Porque la verdad, conforme a lo que estamos estudiando y lo que la Biblia enseña, porque la verdadera prueba es de que son de Dios, es su amor por sus hermanos. Prueba que sin duda alguna Caín falló. Déjame expresarlo de otra forma. Toda persona tiene un linaje físico y un linaje espiritual. En el caso de Caín, el padre espiritual de Caín fue Satanás. Y por ende, sus acciones, sus actitudes y sus acciones se originaron con Satanás. Como leímos hace un momento en Juan capítulo 8, versículo 44, Caín, como Satanás, era un homicida y era un mentiroso. Caín no solamente mató a su hermano, homicida, sino que le mintió a Dios, mentiroso. Génesis 4:9. Entonces Jehová preguntó a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió. ¿Qué respondió? ¿Sabía él dónde estaba? Claro que sí. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Así que la palabra de Dios enseña que Satanás es el príncipe de este mundo y que lo controla por medio de mentiras y de homicidios. De paso, vivir en ese nivel de muerte, de matar, de homicidios, es algo horrible. Ese es el nivel de Satanás. Pues yo no mataba a nadie, pero posiblemente con tu lengua has asesinado la reputación de alguna persona. Yo no he matado a nadie, pero posiblemente con tu lengua has destruido toda clase de relaciones. Yo nunca he matado a nadie, pero posiblemente por tus acciones le has robado la inocencia a otras personas. Yo nunca he matado a nadie, pero posiblemente tienes un estilo de vida de mentira, de que pretendes, te proyectas como una cosa, cuando en realidad no lo eres. Cuentan que durante una de esas tormentas que se desatan aquí en los Estados Unidos con truenos, relámpagos, rayos y granizo y cuanta cosa pueda caer, este cazador empieza a buscar dónde guarecerse y finalmente encuentra una pequeña cueva y allí se metió. Después de secarse un poco, decidió investigar un poquito de la cueva porque le pareció interesante y pues sacó su flashlight, su linterna de baterías y la prendió. Para gran sorpresa de él, descubrió que estaba compartiendo la cueva con toda clase de arañas, toda clase de lagartos y serpientes. Y como yo muy bien debía haber hecho, salió volando del lugar.
Eso lo comparto a manera de ilustración de esto, familia. Si una persona inconversa es una persona que no le ha entregado su vida a Jesucristo. Una persona inconversa puede ser una persona religiosa. Una persona inconversa es una persona que no ha visto la belleza de Cristo, que no ha podido reconocer quién es Cristo, no ha podido darse cuenta que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es una persona que no ha tenido un nacimiento espiritual, que es provocado por el recibir, entregar su vida a Cristo para que éste venga y haga tabernáculo, residencia permanente en él. Si un inconverso, cuyos ojos espirituales están cerrados, independientemente de que esto esté rodeado de lagartos, serpientes y arañas de toda clase, él está ciego, él no puede ver nada de eso. Pero si este inconverso pudiese ver, espiritualmente hablando, se diera cuenta que está viviendo en el nivel más bajo de la mentira y el homicidio, y que está rodeado de Satanás, que es la serpiente, y de sus ejércitos demoníacos. Y si pudiera darse cuenta de eso, saldría como pedra corriendo de ese lugar. El punto es este: como Caín, la gente en este mundo trata de encubrir, escucha que es importante, su verdadera naturaleza con rituales religiosos. Tratan de encubrir su verdadera naturaleza con rituales religiosos, pero no tienen fe en la palabra de Dios. ¿Y cómo usted sabe que no tienen fe en la palabra de Dios? ¿Se puede meter usted dentro de él para saber que no tiene fe en la palabra de Dios? No, yo no puedo meterme dentro de él para saber si tiene fe en la palabra de Dios. Pero dice la Escritura que por sus frutos los conoceréis. Si uno tiene fe, eso se demuestra a través de la obediencia. Fe y obediencia son de un pájaro las dos alas. Yo puedo decir que yo tengo fe en Dios, tengo fe en Dios en esto, en aquello otro, pero si no lo obedezco, eso simplemente es lip service. De paso, y la gente que muere en ese nivel, en el nivel de matar, viviendo, van a pasar el resto de la eternidad separados de Dios, en un lugar verdadero que se conoce como el infierno. Ese es el primer nivel, el nivel más bajo. Una persona puede vivir relacionalmente matando. El segundo nivel es, una persona puede vivir odiando, odio. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 13 y 15. Juan dice en el versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis, en otras palabras, no os maravilléis, no se asombren. Si el mundo os odia, el mundo se refiere a los inconversos, se refiere a los hijos de Satanás, se refiere a este sistema, filosofía, valores, estrategias humanas, seculares, que están totalmente desligadas de Dios y de su palabra. Ese es el mundo. No te extrañes, no te asombres, no te maravilles de que el mundo os odie. Versículo 14. Nosotros sabemos, subraye sabemos. La palabra griega es oída, que quiere decir totalmente segura. Nosotros estamos totalmente seguros, mire qué bonito, de que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. That is a very, 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 very interesting way to know that you are a believer. Even more, to be absolutely sure, no doubt whatsoever. I love my brothers and sisters. And that means that I'm saved. That means que yo he pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Nosotros sabemos que hemos pasado. La palabra pasado en griego es emigrar. Que hemos emigrado.
nos hemos movido de un lugar a otro permanentemente. Alabado Cristo. De muerte espiritual a vida espiritual. Ciego espiritual, ahora veo espiritualmente. Ciego espiritual, rodeado de culebras, serpientes, arañas, cocodrilos y cuanta cosa fea. Vivo espiritual, consciente de que eso está a mi alrededor. Que he pasado de muerte a vida. Y la razón por la cual tengo esta certeza, esa seguridad, es porque amamos a los hermanos. Si no me entiende, es que el hecho de amar habitualmente a nuestros hermanos cristianos es evidencia de que la persona es salva. Cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, inevitablemente nosotros vamos a negarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, inevitablemente vamos a buscar el beneficio de otras personas, de ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto es asunto de vida o muerte. Versículo 15, o mejor dicho, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Obviamente está muerto en sus delitos, está muerto espiritualmente. Si tú no amas a tus hermanos, si tú no tienes esa inquietud, yo me niego a mí mismo por el bienestar de mis hermanos, yo voy a negarme a mí mismo, yo voy a buscar el beneficio de otros. Si eso no es parte de tu ser, pues lo más probable es que tú no has tenido un nacimiento espiritual. Versículo 15. Y todo aquel que odia, como Caín, a su hermano es homicida, por lo menos potencialmente. Todo aquel que odia, todo aquel que habitualmente aborrece a su hermano. Hello. Que habitualmente aborrece a su hermano. Es homicida, potencialmente homicida. El punto es que el odio es la semilla del homicidio. Y sabéis que ningún homicida, habitualmente hablando, tiene vida eterna permanente en él. En otras palabras, ningún homicida tiene salvación. Así que la palabra de Dios enseña que la diferencia, escuche que es importante, entre el nivel 1, que es vivir matando, y el nivel 2, que es vivir odiando, es la conducta externa de quitar la vida, puesto que la intención interna es la misma. Odiar está ya dentro del que mata. Así que la conducta externa, el matar, es lo que hace la diferencia entre una cosa y otra. Un hombre fue a un zoológico. Llegó al área donde estaban los leones enjaulados y empezó a hablar con el encargado de los leones. Como yo me parece ver esa persona, porque yo conozco a muchas personas así, que dirían lo mismo. Este hombre, dirigiéndose al encargado de los leones, de la jaula de los leones y toda esa cuestión, le dice: en mi casa yo tengo un gato que es igualito a ese león. Porque el león estaba durmiendo pacíficamente. Y es una pena que usted ponga esas criaturas tan bellas tras esos barrotes. Y el encargado le responde: caballero, estos leones se parecerán a su gato, pero en ellos hay una disposición interna que es totalmente diferente. Dele gracias a Dios porque estos barrotes están aquí, pues el deseo del corazón en ese león es matar. ¿Y cuál es el punto? El punto es que la realidad es que la razón por la cual, importante, que muchas personas no han matado a alguien es por los barrotes que la sociedad le ha puesto. ¿Estamos? ¿Quién me entendió? La razón por la cual muchas personas no han matado a otra persona es por los barrotes que la sociedad le ha puesto. No han matado a nadie por el temor a ser arrestado
ser avergonzado. Han matado a alguien por el temor al castigo, la penalidad que las leyes han impuesto. No han matado a alguien por el temor que le tienen a la pena de muerte. Así que el verdadero issue aquí no es qué fue lo que usted hizo. El verdadero issue es qué es lo que usted quiere hacer. ¿Qué es lo que usted quisiera hacer? ¿Qué es lo que usted haría si tuviese la libertad de hacer lo que usted desea sin tener que pagar las consecuencias que la sociedad impone? Precisamente esa es la razón por la cual Jesucristo coloca el odio en el mismo nivel que el homicidio. La misma razón por la cual Jesucristo coloca la codicia en el mismo nivel del adulterio, por la intención del corazón, el deseo del corazón. Ahora, cuando usted lee estas cosas, Juan dice, ningún homicida tendrá vida eterna. Cuando usted lee eso, y usted no está familiarizado con el resto de la Biblia, pues usted lo lee así de largo. Pero cuando yo leo una cosa como esta, que Juan dice que ningún homicida tiene vida eterna, lo que me viene a la mente, a mi mente es el apóstol Pablo. Porque sí, él fue homicida de muchos cristianos. Así que aunque Juan dice que ningún homicida tiene vida eterna, sin embargo, el apóstol Pablo, que estuvo envuelto en el homicidio de mucha gente, pero por la gracia de Dios fue salvo. ¿Qué es lo que usted quiere decir, pastor? Esto es. El issue no es si un homicida puede ser salvo. Claro que sí. El issue es si una persona puede continuar cometiendo homicidios y ser cristiano al mismo tiempo. Acuérdense que la diferencia entre odio y homicidio, ¿cuál es? La acción externa. Porque la motivación está ahí. Y si no existieran los barrotes y si no existieran los controles, pues eso que está allá adentro saldría libremente. Que el issue entonces no es si un homicida puede ser salvo. El issue es si un verdadero cristiano puede continuar cometiendo homicidios y ser cristiano al mismo tiempo. Versículo 15 que leímos dice, todo el que odia a su hermano es homicida y ningún homicida tiene vida eterna. Y como dije ahorita, el homicida no tuvo vida eterna y luego la perdió, simplemente nunca llegó a tenerla. Déjeme decir esto en conclusión. El hecho de que usted y yo nunca hayamos matado a nadie no debe ser razón para que estemos complacidos y que nos sintamos bien o mejor a otras personas. ¿Alguna vez usted ha acomodado, ha hecho espacio para odio en su corazón hacia otra persona? Antes que se me olvide, el odio le hace más daño a usted que a ninguna otra persona. Pero eso no es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Quizá usted no ha matado a alguien, pero quizá usted ha hecho espacio y ha acariciado odio en su corazón. Quizá eso es una de las cosas que en el día de hoy está presente en su vida. En tiempos bíblicos, cuando el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento se escribió, enojarse con un hermano exponía a la persona a ser llevada a una corte local. Check that, Alex. Si me enojaba contigo y la gente se enteraba, las autoridades, yo me exponía a ser llevado a una corte local por enojarme contigo. Llamar a una persona necio, a un hermano, exponía a la persona a ser llevado al Sanedrín, la institución religiosa gobernante en aquel entonces. Pero llamar fatuo, que quiere decir este maldito necio, que es una expresión de odio,
sin duda alguna, exponía a la persona al infierno. Escuche de labios del Señor Jesucristo, Mateo 5, 21 al 25. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que mate será culpable de juicio. Jesucristo no vino a cambiar nada de eso. Lo que vino fue a clarificar, a ir más profundo al asunto. Right? Oíste que aquel que tiene intimidad con una mujer que no es la de él comete adulterio. Jesucristo no vino a cambiar eso. Cristo vino a decirle, pues yo te digo que todo aquel que mire a una mujer para desearla ya está cometiendo adulterio. Está ampliando la cosa. And he's doing precisely the same thing right here. Pero yo digo, versículo 22, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, maldito necio, quedará expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. Por tanto, esta parte la conocemos nosotros. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcílate primero con tu hermano, entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, inclusive si eso implica tú ceder y tú conceder y si implica pérdida para ti, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y se ha echado a la cárcel. Se ha echado a la cárcel porque si eran echados en la cárcel era donde la persona por medio de su trabajo podía adquirir el dinero que necesitaba para pagarle a la persona que le debía. Todo eso lo aprendí esta mañana. Versículo 25 enseña que el odio que no es confesado y abandonado, en esencia, pone a la persona en una prisión emocional y espiritual. Por último, la palabra de Dios enseña que la cura para el odio es el amor. Repita conmigo, la cura para el odio es el amor de Cristo. Y si usted ha nacido de nuevo, el amor de Cristo ha sido derramado en su corazón. Gloria a Dios. ¿Quieres resolver tus problemas matrimoniales? Entrega tu vida a Cristo. Confiésale como tu Salvador. Pídele que venga a tu vida, que entre, que tome control de ti. Y Él va a derramar su amor en tu corazón. No es a gota que lo derrama, es un torrente. Son las cataratas del Niágara de amor. ¡Gloria a Dios! Despertó todo el mundo ahora. Ahí está la solución. No puedes amar. Tú y yo no podemos generar el amor que se necesita. Para poder comunicarme cuando no tengo ganas de comunicarme. Para ser considerado cuando no tengo ganas de ser considerado. Para ser flexible cuando yo no tengo ganas de ser flexible más nada. Cuando un corazón lleno de odio se abre, permite que Cristo entre, se convierte en un corazón amoroso. Su nombre era y es John Wesley. Siervo de Dios, gran evangelista, excelente escritor, expositor de la Biblia, hombre humilde, temeroso de Dios. En más de una ocasión este hombre en aquel entonces se viajaba a caballo y así era como él hacía su obra, a menos que tuviese que cruzar un continente o lo que fuera. En una ocasión, mientras iba en su caballo en una noche, fue atacado por un bandido que le robó todo el dinero, todo lo que tenía. En medio de toda la cuestión, porque el hombre era un hombre temeroso de Dios, y no era la primera vez que le pasaba, entonces ya estaba acostumbrado a decir, ok, digo. La historia dice que en esa ocasión Wesley le está hablando a la persona que lo está atracando y le dice, si alguna vez siente el deseo de abandonar este estilo de vida suyo
y desea comenzar a vivir para Dios, recuerde que la sangre de Jesucristo le puede limpiar de todo pecado. Y el tipo arrancó por ahí para abajo, se llevó todos los chavos. Años después, la historia nos dice, estando Wesley predicando en una de sus famosas campañas, un hombre entró al lugar donde él estaba y después del servicio se acercó a él y le preguntó, ¿se acuerda usted de mí? Lo miró, no le contestó y el Señor le dijo, una noche yo le asalté, le robé todo su dinero y usted me dijo que la sangre de Jesucristo me podía limpiar de todo mi pecado. Y le dijo, hace un tiempo atrás yo puse mi fe y mi confianza en Jesucristo y Él ha cambiado toda mi vida. El tercer punto en sus notas es, una persona puede vivir siendo indiferente. En esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Poco probable que el amor de Dios viva en él, porque está viviendo en un nivel relacional de indiferencia. El amor cristiano envuelve sacrificio, envuelve servicio. Cristo no solamente nos habló de su amor, Cristo murió para probar su amor. Juan 15:3 dice, no tiene mayor amor mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El ser humano tiene un elemento físico y tiene un elemento espiritual. La ley número 1 de la vida física es la autopreservación. ¿Estamos? El sentido de autopreservación. Sin embargo, la ley número 1 de la vida espiritual no es autopreservación, es autosacrificio. Lo que inevitablemente va a impedir que yo sea una persona indiferente. Sin duda, pues, no vamos a terminar la enseñanza en esta tarde. La semana próxima, pues, vamos a comenzar en este tercer punto. Antes de orar, pues, es esencial que les recuerde algunas cosas. En caso de que no nos volvamos a ver más en este lado de la eternidad. Algunos cuando me oyen decir cosas así, dicen, ya empieza con sus dramas y sus novelas. But it's not. It's not like that. ¿Qué garantía tenemos nosotros de que vamos a ver el día de mañana? Ella dice que está determinado para todo ser humano el momento en que va a entrar a este lado de la eternidad y que va a salir. Job capítulo 14, versículo 6 nos dice precisamente de eso. Estos días están contados. Es imposible para nosotros añadir un día, una hora, un mes a lo que ya Dios ha determinado. Todo el mundo debe saber Job 14, 6. Saber dónde está, leerlo, porque es así. No habla de la brevedad de la vida. Ella también enseña que como está establecido para el hombre, una vez morir y luego de eso el juicio. No hay más de una oportunidad para arreglar nuestra relación con Dios. En el momento en que se acabe esta vida física, hay que rendir cuentas. Interesante que ese mismo pasaje que está en Hebreos 9 dice, y de la misma manera Jesucristo fue ofrecido de una vez el justo por los pecadores. Y por medio de Él tenemos vida eterna. ¿Está usted preparado para enfrentarse
con ese momento? Si hay algo que me caracteriza a mí en este momento de mi vida, es que yo rehúso totalmente meterle miedo a la gente. Y rehúso, pero hasta lo último, manipular a las personas. Lo que sí sé es que la Escritura enseña que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento para salvación. Mi pregunta es si eso ha acontecido en la vida suya. Si no, necesita hacer. O somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. No hay punto medio. La Biblia dice, otro pasaje que a mí me encanta y que me anima, me da esperanza. Cristo hablando, Cristo dijo que nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo conduzca. Y desde hace mucho tiempo vengo pensando en esa porción bíblica, hermano Sem, ¿y cómo es? ¿Cómo es que el Padre lleva a las personas a Cristo? ¿Será un día, en un momento dado? ¿Será que, ¡pam!, aquí está, este es Cristo? No es así. Dios ha estado revelándote en tu vida. Dios ha estado enseñándote, dejándote ver poco a poco quién es Jesucristo. La belleza de Jesucristo. La grandeza de Jesucristo. El hecho de que Jesucristo es lo único que nosotros necesitamos para ser reconciliados con Dios. Dios nos ha llevado a Cristo al abrir nuestros ojos y darnos cuenta quién es Cristo, hasta que lleguemos el momento en que le confesemos a Él como el tesoro máximo en nuestras vidas, como el Salvador de mi alma, como el Señor de mi vida, como lo más importante que hay en mi vida. Todo el mundo necesita ese momento en su vida. La Biblia dice que si hoy escuchas mi voz, la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No me necesitas a mí para tomar ninguna decisión por el Señor. Todo lo que necesitas es ser honesto contigo y ser honesto con ese Dios que te está llamando a Cristo. Y que te está diciendo, esto no es cuestión de religiosidad, esto no es cuestión de ser bautista, pentecostal, evangélico, católico, metodista, luterano. Esto es cuestión de reconocer que mis pecados me separan de un Dios santo y que la única forma en que yo puedo ser reconciliado con ese Dios santo es a través de la fe, sin obras de ninguna clase, fe en el Señor Jesucristo. Dios permita que si usted no ha hecho eso, que usted lo reconozca y que invite a Cristo a su vida y le reconozca como Salvador. Y la próxima vez que vaya a algún lugar, a una iglesia, públicamente declárelo. Diga, yo le entregué mi vida a Cristo. Yo soy parte de la familia de Dios. Si tuviese alguna duda sobre el particular, alguna pregunta, lo que sea, siéntase en la libertad de acercarse y hablamos sobre ese particular. ¿Ok? God is good. All the time. Para los que nos visitan los miércoles a las 7:15 tenemos un estudio que se llama Matete, que quiere decir discípulo. Tenemos estudio para los adultos, tenemos estudio para los niños y tenemos estudio para los jóvenes. Es de 7:15 a 8:30. Los domingos a las 11 tenemos un estudio bíblico que se llama La Biblia Dice también, para adultos, niños y jóvenes, ¿ok? Así que pues estamos contentos de que hayan venido y si gusta y nos quiere dejar su información para pues, comunicando con ustedes, pues se lo agradecemos mucho, ¿ok? God is good? All the time. ¿Será que debo decir algo más?
Ok, vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, yo te damos muchas gracias, Señor, que nos has permitido pasar este día aquí en tu casa, Señor, escuchando tu palabra. Yo te doy gracias especiales porque has permitido que en este día, Señor, pues yo tenga una bendición adicional al poder tener a mi mamá conmigo aquí, Señor. Gracias por proveer, Señor, los medios para que ella pudiese venir, Señor, y gracias por haber salvado su alma, Señor. Gracias por el pastor Wayne Keelan, doña Hilda, que fueron las personas que tú utilizaste para discipular a mi mamá, Señor. Ella está en Cristo. Ella te ama a ti porque tú la amaste primero, Señor. Gracias por haberme dado la mamá que tú me diste, Señor. Y gracias por todos los sacrificios que a través de los años ella hizo por mí y por mi hermano, Señor. Ahora ayúdanos, Señor, a mí, a nuestros hijos, a la familia, de poder responder de una forma que honre, Señor, el hecho de que ella es nuestra madre, Padre. También te doy gracias por todos los que están aquí, Señor, que te han conocido a ti, Señor, y que en este día pueden, gracias a ti, poder enfrentarse a cualquier situación que tengan en relación a sus mamás, que si las tienen, si no están aquí, si están enfermitas o si ya han fallecido, Señor. Toca sus corazones, fortalécelos, llénales de fortaleza espiritual, consuelo espiritual y de la esperanza que solamente tenemos en Cristo. Ahora dirígenos en el resto de días, que todo lo que hagamos a salir de aquí, Señor, pues te dé la gloria y la honra que tú te mereces. Te amamos, Jesús. Estamos en tu nombre y para tu gloria. Amén. God is good all the time.